Muy buenos días, amados hermanos. Un cordial saludo a la distancia. Esperando de todo corazón que en este día lunes el Señor pueda estar con ustedes y el Señor pueda hablar con ustedes a través de su palabra. Quiero agradecerles en esta mañana primeramente por acompañarnos para dar continuidad al estudio de la escuela sabática. Y antes de comenzar con el estudio, quisiera recordarles que los números telefónicos aparecen en la pantalla por si quieren comunicarse con nosotros. Y también queremos recordarles que todos los sábados por la mañana nos conectamos en el Zoom para dar un repaso general a esta escuela sabática. Lo hacemos interactivo, así que si gusta unirse con nosotros en esta plataforma, solamente comuníquese a estos números telefónicos. Bueno, hermanos, vamos a dar comienzo a nuestra escuela sabática, pero no podemos comenzar sin antes pedir la bendición del Todopoderoso. Así que los invito a que oremos, hermanos. Amoroso Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, en esta mañana. Primeramente, Señor, por darnos esta oportunidad, Señor, de poder seguir aprendiendo de tu palabra. Te pedimos, Señor, de todo corazón, Señor, que tú impresiones nuestra mente y nuestros corazones, Señor, por medio, Señor, de este estudio, y que todo lo que podamos entender y comprender, Señor, y discernir espiritualmente, solamente sea para darte la honra y la gloria a ti, Señor. Así que te pido, Señor, que puedas ayudarnos, Señor, para llevar a cabo, Señor, el estudio de esta mañana, y que podamos aprender, Señor, de ti, Señor, palabras para la vida eterna. De igual manera, Señor, te pido una bendición especial para los hermanos que nos ven a través de estos medios y que nos verán en un futuro, Señor, que tú puedas proveer, Señor, el alimento, Señor, espiritual, Señor, que tú has puesto, Señor, para el día de hoy. Así que te pedimos, Señor, todas estas cosas en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, hoy día nos toca estudiar el día lunes 18 de octubre, que lleva como subtítulo Comunicación y Consulta. Y comencemos con la primera pregunta que dice: ¿qué podían testificar Pablo y Bernabé sobre sus labores misioneras? ¿Qué podían testificar Pablo y Bernabé sobre sus labores misioneras? Y para dar respuesta a esta pregunta, los invito a que vayamos al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 27. Hechos 14, versículo 27. Y habiendo llegado, reuniendo la iglesia, relataron todo lo que había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces dice que Pablo y Bernabé pues reunieron a toda la iglesia y empezaron a relatar todo lo que el Señor había hecho a través de ellos para llevar la predicación a los gentiles. Si recordamos, hace días atrás estuvimos hablando cómo Pablo y Bernabé trabajaron en la primera iglesia en Antioquía y cómo el Señor prosperaba ese trabajo. Mire, vayamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 11. ¿Okay? Hechos capítulo 11, versículo 20 y 21. Para dar un pequeño repaso de lo que hemos estudiado días atrás. Dice: y de ellos había unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron a los griegos predicando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y dice que esta noticia corrió hasta Jerusalén y fue escuchado por Bernabé. Y Bernabé fue a ver si todas estas cosas eran ciertas. Y cuando vio cómo el Señor prosperaba la obra, pues fue a buscar a Pablo a Tarso para poder llevarlo a este lugar, porque sabía que
sabía Bernabé que Pablo era indispensable para que pudiera hacer crecer más rápido la obra aquí en este lugar, en Antioquía. Y vemos, entonces aquí vemos en Hechos capítulo 14, versículo 27, pues aquí como Pablo y Bernabé testifican ante la iglesia de cómo el Señor trabajó en la iglesia de Antioquía. Y esta tiene otra pregunta más, dice, ¿cómo debemos buscar hoy una experiencia similar? ¿Cómo nosotros podíamos regocijarnos como Pablo y Bernabé de ver cómo el Señor trabajaba con los gentiles y cómo muchos creían y eran convertidos? Para dar respuesta a esto, vayamos al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 10, versículo 1. Zacarías capítulo 10, versículo 1. Dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Hierba en el campo a cada uno. Entonces, Zacarías dice que pidamos ¿a quién? A Jehová lluvia tardía. ¿Para qué? Dice para que esa lluvia abundante haga siempre hierba en el campo a cada uno. Sabemos que la promesa del Señor para su pueblo era que nunca iba a faltar la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana llegaba después de la siembra, de la semilla, y eso hacía que brotara la semilla. Pero la lluvia tardía, así llegaba un poco antes de la cosecha, que esa lluvia hacía madurar los frutos para estar listos para el tiempo de la cosecha. Así que esa promesa se les dio al Señor, pero había una condición para el pueblo. Si nosotros vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 y 14, dice, y será que si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra en tiempo, la temprana y la tardía, y la recogerá tu grano y tu vino y tu aceite. Esa es la promesa de Dios a su pueblo. No solamente en las cosas terrenales, sino también en las cosas espirituales. El Señor prometía lluvia temprana y lluvia tardía, pero la condición era que su pueblo escuchara su voz y guardara sus mandamientos. Hoy día deberíamos nosotros estar pidiendo por esa lluvia tardía. ¿Para qué? Para que el Señor pueda preparar los frutos para cuando venga el Señor pueda llevar su cosecha. Deberíamos estar pidiéndole a Jehová, como dice Zacarías, pedir a Jehová lluvia en la estación tardía. Yo creo que es momento de que hoy día sería un gran momento para que la iglesia orara para que se cumpliera la promesa de Joel, en el cual el Señor derrame su Espíritu Santo sobre la tierra, para que sus obreros puedan trabajar con ferviente amor a la obra y puedan convertir a muchas almas, como lo hizo Pablo y Bernabé en la iglesia primitiva, y cómo se regocijaban contando esto, que las maravillas que el Señor había hecho en esta iglesia de Antioquía. Okay. Mire lo que dice la sierva del Señor. Dice, hay que realizar esfuerzos decididos para abrir nuevos campos en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Nuestros ministros no deben revolotear sobre las iglesias, considerando las iglesias de algún lugar en particular como su cuidado especial.
y nuestras iglesias no deben sentirse celosas y descuidadas si no reciben la labor ministerial. Deben asumir ellas mismas las cargas y trabajar con el mayor afán por las almas. Los creyentes deben tener raíces por sí mismos, echando firmes raíces en Cristo a fin de producir frutos para su gloria. Como un solo hombre, deben esforzarse por alcanzar un solo objetivo, la salvación de las almas. Todos los que conocen la verdad deben impartir este conocimiento a otros. Necesitamos ahora capacitar a los hombres y ponerlos a trabajar, dándoles todas las facilidades para impartir la verdad. En este momento hay una gran escasez de obreros. Se podría poner a trabajar a decenas de hombres y mujeres. Entonces vemos que realmente es una gran amonestación para cada iglesia, para cada individuo, que debemos de trabajar para la obra del Señor. No debemos esperar, dice, que venga un ministro a trabajar por nosotros. No, la misma iglesia dice, debe tomar esa carga y trabajar con mayor afán. Y dice, todos los que conocen la verdad deben impartir estos conocimientos a otros. Cada uno debe trabajar, desde el pastor hasta el último miembro que se ha unido a nuestra iglesia. Todo aquel que conoce la verdad debe salir a predicarla y a enseñarles a otros. Dice, necesitamos ahora capacitar a los hombres y ponerlos a trabajar. Dice que las mies son muchas, pero los obreros son pocos. Dice que ahorita hay oportunidad para trabajar en cualquier ramo en la obra del Señor. Solamente se necesita el deseo y la voluntad de ponerse a la disposición del Señor. Pero la obra es grande. El Señor dijo en Juan 9:4, dice, la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Así que mientras dure el día, hermanos, podamos seguir trabajando en lo poquito o mucho para hacer progresar la obra. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don. ¿Para qué? Para poder trabajar para la obra del Señor. Así que trabajemos, hermanos, trabajemos para que la obra siga avanzando y podamos preparar la cosecha para la venida del Señor. Vayamos a una siguiente pregunta, dice. Describe el cuestionamiento que finalmente le llegó a Pablo y a Bernabé y la respuesta que dieron. Describe el cuestionamiento que finalmente le llegó a Pablo y Bernabé y la respuesta que dieron. Para dar respuesta a esta pregunta, vayamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciendo, si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. Así que cuando Pablo y Bernabé tuvieron una disensión y contienda no pequeña con ellos, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subiesen a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces vemos cómo nuevamente Pablo tiene problemas con los fariseos, con los judaizantes, que enseñaban a otros o trataban de meter esta enseñanza a otros que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podían ser salvos. Nuevamente este grupo de judaizantes querían mantener los ritos y las ceremonias que antes de la venida de Jesús se ejercían.
Pero cuando vino Jesús, bueno, sabemos que esos ritos y esas ceremonias y esos sacrificios terminaron en la cruz del Calvario. Pero estos querían pues hacer división. Eran tan celosos en sus creencias que ellos tenían, en los ritos que ellos hacían, que querían que todo el mundo siguiera practicando el rito de la circuncisión conforme a la costumbre de Moisés. Pero dice que pues Pablo y Bernabé contendieron contra ellos, y dice que fue grande la contienda. Y dice que pues al fin se decidió que algunos de ellos, como Bernabé y Pablo, subiesen a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pero mira la respuesta que dio Pablo y Bernabé. Vayamos al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito, dice. Y subí por revelación y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles, pero en particular a los que tenían cierta reputación, para no correr o haber corrido en vano. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que trataron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para traernos a servidumbre o a esclavitud, los cuales ni aún por un instante accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Entonces aquí Pablo relata cómo por revelación subió nuevamente a Jerusalén, y dice que llevó a Tito con él, un griego, y dice que él no fue obligado a circuncidarse, dice, pero había hermanos, dice, que querían nuevamente esclavizar la libertad que tenían en Cristo Jesús. ¿Y de cuál esclavitud está hablando Pablo? Acerca de la ley ritual y el legalismo, en el cual habla más adelante en Gálatas capítulo 3 versículo 10, donde dice el apóstol Pablo, porque todos, dice, los que son de la obra de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora claro que estamos hablando de la ley ceremonial, de la ley ritual. Y vemos cómo el apóstol Pablo dice que todos están bajo maldición, aquellos que quieran guardar la ley que está escrito en el libro. También más adelante, en el libro de ahí mismo de Gálatas, capítulo 4, versículo 3 y 9 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, dice, estábamos en esclavitud bajo los redurrimientos del mundo. Mas ahora, dice, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres redurrimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice, ¿guardaréis los días y los meses y los tiempos y los años? Me temo de vosotros que hayas trabajado en vano con vosotros. Entonces el apóstol Pablo pues aquí habla de la inmadurez de la ley y la madurez del evangelio. Dice, pues estas cosas ya tienen que guardar, ya no tienen que guardar ni los días, ni los meses, ni los tiempos de los años. Ya el Señor ya nos dio la libertad a través de su Hijo Cristo Jesús. Pero dice, ustedes quieren volver nuevamente
a estas tradiciones. Dice, me temo, dice, de vosotros que hayas trabajado en vano con vosotros. Entonces vemos cómo Pablo pues expresa que no estaba de acuerdo, o más bien el evangelio que él predicaba, no predicaba nuevamente que volviéramos a las leyes que estaban puestas en el libro que había escrito Moisés sobre las leyes rituales, sino que el Señor nos había dado libertad a través de Jesús, como lo dice en Gálatas en el capítulo 4, dice, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Dice en el comentario de Elena de White, dice tomo 6, Pablo describe la visita que hizo a Jerusalén para conseguir el arreglo de las mismas cuestiones que entonces agitaban la iglesia de Galacia. En cuanto hacia los gentiles, debían someterse a la circuncisión y observar la ley ceremonial. Entonces vemos que Pablo pues nuevamente habla aquí de que pues el mismo problema que existió en Jerusalén, lo mismo estaba pasando en la iglesia de Galacia. En cuanto si a los gentiles deberían ser circuncidados o no. Vayamos a la siguiente pregunta que dice, ¿qué consideró la Asamblea General de los creyentes y qué ejemplos nos es dado también a nosotros? Para dar respuesta a esta pregunta, vayamos al libro de Hechos, capítulo 15. Versículo 4 al 6. Y dice, cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para considerar este asunto. Entonces Pablo se presenta ante los líderes de la iglesia en Jerusalén, a los apóstoles, a los ancianos. Y en aquel tiempo pues estaba como líder de la iglesia Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Y dice que presentaron pues y dieron testimonio como el Señor había trabajado en la iglesia, pero dice que venían unos fariseos para decirles que era necesario que guardaran la ley de Moisés. Ahora, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Bueno, sabemos que a veces no todos estamos de acuerdo en ciertas enseñanzas o doctrinas de la palabra. Pero eso no significa que debamos dividirnos o separarnos o levantar otro grupo. El ejemplo que se nos da a nosotros es que realmente pues, la iglesia se reúna con los líderes y tomar una decisión. Claro, una decisión no en pensamiento de hombre, sino poder presentar estas cosas en oración y ayuno para que el Señor muestre cuál es el camino que debemos de seguir y así mantener la iglesia unida y así crecer en armonía juntos. Miren lo que dice la iglesia, Testimonio para la Iglesia, tomo 8, dice, los hermanos han de consultarse unos a otros porque estamos bajo el control de Dios, tanto en una parte de la viña como en la otra. Realmente todos estamos bajo el control del Señor. Todo se mueve bajo la voluntad de Dios. Así que no tendría por qué haber división dentro de la iglesia. Pero una vez más, si hay estas disensiones, divisiones, debería la iglesia reunirse y pedir la dirección del Todopoderoso. Y el Señor dará respuesta a su debido momento. Bueno, hermanos, hasta aquí damos por terminado este día lunes. No me quiero despedir de ustedes sin antes poder leer
la bendición del Señor, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios le bendiga.